a Lorenzo Meyer, ¿por qué en un programa de Carmen Aristegui decías, los mexicanos están dormidos? Bueno, era una manera muy, digamos, rudimentaria de hacer referencia a un hecho histórico muy difícil de explicar y sobre todo de aceptar, que es la pasividad que puede haber en México frente a la injusticia política durante largos periodos. La historia de México, si la echamos por lo menos en los últimos 200 años, tenemos una serie de ciclos en donde hay decenas de años, centenas si lo quieres en la época colonial, en donde la sociedad mexicana está reprimida, está guardando una cierta energía y en algunas coyunturas explota y explota muy mal. El principio del siglo XIX resultó un verdadero desastre, pero era la energía reprimida durante mucho tiempo por la estructura colonial. Lo que pasó en Europa, las invasiones napoleónicas, el que España tuviera que luchar por su propia independencia, abrió ciertas posibilidades. Luego vamos a seguir teniendo una vida política en México muy de élites, muy de las minorías, y el grueso de la población mexicana sobrevive, digamos, se tolera a sus clases políticas, pero va a volver a surgir en 1910 justamente a raíz de una elección, que es el momento en que se abre la discusión política en México. Eso se le fue de la mano a una élite que se creía muy en control de la situación. Viene el siglo XX, viene un sistema político que sale de una revolución, pero se convierte en un nuevo sistema autoritario. 1988 es un momento en que también a raíz de una elección se despierta la energía política de México, y vaya que si eso tuvo impacto, viene a tenerlo finalmente en el año 2000, cuando cambia aparentemente el sistema político. Pero de entonces a la fecha del 2000 a ahora, ha habido una especie de desilusión, otra vez, de la sociedad mexicana y el desencuentro con sus élites, con sus grupos dirigentes. Y hay otra de nueva cuenta, una apatía, un desencanto, una falta de esperanza, que se puede revertir ahora, pero no estoy seguro de que lo logremos. Hay que hacer un esfuerzo, no hay nada automático en esto. Entonces, la larga historia política de México es una historia de una población mayoritariamente ajena a la política, tolerante de sus élites poco imaginativas, muy corruptas, y que de repente da brincos, salta, exige, demanda y otra vez vuelve a apaciguarse. ¿En dónde estamos ahora? En el 2012. Estamos en un momento de crecimiento de las demandas, de las exigencias, como pasó en el mundo árabe, en el Medio Oriente, una sociedad apática que de repente se destapa. No sé si estamos ahí, o ahora la desilusión viene a ser tan fuerte que terminemos por entrar en otra etapa larga de cada quien sálvese como pueda y el conjunto, pues que la suerte lo lleve por algún camino. Es una disyuntiva en la que estamos ahora. Y de nueva cuenta, las elecciones permiten que nos enfrentemos a nosotros mismos, a nuestros problemas y dilemas.
¿Vamos a resignarnos? Ya está todo hecho, ya hay un acuerdo entre las élites y el 2012 ya está decidido, o vamos a intervenir y es una posibilidad la que se presenta, posibilidad, no seguridad, de que México dé un salto positivo, un paso hacia adelante en un proceso de desarrollo de cultura política que ha sido muy difícil. Anabel Hernández, ¿cómo podemos pensar en México ahora o nunca, no en función nada más de una coyuntura electoral, sino por todo lo que tú has estado investigando, toda esta cloaca terrible que hay en México? ¿Eres optimista? Bueno, antes que nada, para mí es un privilegio estar aquí, otra vez con esta comunidad que es participativa, que mucha gente considera que es indiferente, hay quienes piensan que no leen, hay quienes piensan que ni piensan, pero creo que su presencia aquí es un reto, justamente un estallar en la cara a quienes piensan eso, que no es así, que de este lado de la frontera hay una comunidad mexicana preocupada, y más vale que lo estén. La indiferencia, la apatía, el desinterés, el pensar este no es mi problema, es justamente lo que tiene a México en el lugar donde está ahorita. Tú me preguntas cómo está México, yo te diría, sin perder la esperanza, pero finalmente es un diagnóstico, que México se está pudriendo. Creo que la muestra de que no está podrido es que estamos aquí, que todavía estamos queriendo luchar por México. El día que no haya ninguna persona sentada en estas sillas, ese día podríamos pensar que México está podrido. Yo creo que está en estado de putrefacción, pero no está podrido. No está podrido. Yo creo que la tragedia, la gran tragedia que vivió México fue aquel fatídico 2 de julio del año 2000, donde nos engañaron a todos y nos hicieron pensar que con este cambio de partidos entre PRI y PAN había una transición democrática, que los grupos fácticos, los grupos de poder económico, los grupos de corrupción, los grupos políticos, los grupos de narcotráfico habían perdido y que llegaba el supuesto gobierno del cambio, el señor de las botas, a gobernar a México. Y que con eso, con una varita mágica, todo iba a cambiar, el gobierno del cambio. Creo que lo peor que le pudo haber pasado a México es eso, cambiar para quedar exactamente igual. Y de estar igual para comenzar un terrible y sangriento retroceso, que es lo que hemos vivido en estos ya casi últimos 12 años de estos gobiernos panistas, que se parecen más al PRI en sus peores épocas. Son más corruptos, durante sus gobiernos se produce más droga, durante sus gobiernos hay más impunidad, durante sus gobiernos hay menos aplicación, menos combate al crimen. Cuando menos en algunas etapas podíamos ver, claro que era un poco en apariencia, estos castigos que ejercía el presidente de la República, los gobernadores corruptos, aquel que era corrupto pero lo cachaban, eso era lo que no se perdonaba y algunos quedaban en la cárcel. Hoy ni eso. Justamente esta mañana estaba leyendo en el periódico, en el vuelo que compartí con Lorenzo Meyer, una noticia que me sacudió. Estaba leyendo que la ex primera dama de Guatemala, la ex esposa de Álvaro Colom, estaba siendo llamada a cuentas, acusada por tráfico de influencias, malversación de fondos y desvío de recursos públicos. Y su hermana y su sobrina ya estaban en prisión. Y yo me sigo preguntando todos los días, Rubén, ¿cuándo va a pasar eso en México? Ya estaríamos viendo que hubiera una Martita Sagún que en vez de estar recibiendo a las cámaras de televisión, a las revistas del corazón, en el rancho infame, el monumento a su corrupción, que es el rancho San Cristóbal y La Estancia, estuviera más bien en prisión, devolviendo ella, sus hijos,
Fox y todos los parientes de Fox, todo lo que se robaron. ¿Cuándo lo vamos a ver? Entonces tú me preguntas, ¿cómo veo a México? Lo veo en un grave estado de decadencia. Veo que vivimos un estado de corrupción total. Yo le llamo un gobierno del crimen perfecto. Así como hace años el premio Nobel Vargas Llosa dijo que México estaba viviendo la dictadura perfecta cuando se refería a esos 70 años de gobierno del PRI, yo diría que hoy México vive el gobierno del crimen perfecto. El estado ideal para cualquier organización criminal, que es lo que yo me he dedicado a investigar, donde no pasa nada, donde la impunidad es total, donde empresarios, políticos y narcotraficantes son la misma cosa, donde Felipe Calderón aplica la misma regla que aplica a los narcotraficantes. O estás conmigo o estás contra mí, casi como la misma cosa. Eso es lo que está viviendo. Gracias, Ana. Miguel Tinker Salas. Yo quiero tomar otra posición distinta. Creo que estoy de acuerdo con la radiografía que han presentado mis colegas, pero también creo que hay que tomar otra cosa en consideración. México es un país de indignados también. México también es un país de indignados por todo lo que han dicho, por la corrupción, por la partiocracia, por la educación postrada, por el trato de los indígenas, por el trato de los inmigrantes, tanto en Centroamérica como en la frontera norte. Y creo que por eso hemos visto el montaje que tenemos ahorita, para tratar de convencernos que ya Peña Nieto ganó, que el montaje de crear una matriz de opinión pública para tratar de desactivar, desanimar a la población. Eso está fundamental, porque hemos visto ya, usando el argumento del profesor Mayer, que en el 88 y en el 2006 hubo otra alternativa, y esa alternativa para muchos de nosotros ganó. Lo que pasó fue que los movimientos sociales no tuvieron la fuerza en ese momento para realmente hacer valer su voto. Hay que entender que el pueblo mexicano sí ha votado por alternativas. Hay que recordar lo que pasó en el 88, cuando las computadoras manejadas por Manuel Bartlett, jefe de gobernación, se apagan. Tenían una forma antes de apagarse y otra después, ¿verdad? Hay que recordar que en el voto en el 2006, los mexicanos y mexicanas votaron por una alternativa con 0.56%, aunque eso mucho lo dudamos, ¿no? Entonces yo creo que hay otra alternativa y hay otra cosa, otra forma de presentar los hechos, que sí estoy de acuerdo con la visión larga de la historia mexicana, estoy de acuerdo con todo lo que está sucediendo en México, que el PRI y el PAN se prestan para cualquier cosa, para el neoliberalismo. Hay que recordar que lo que está en juego principalmente aquí es el modelo económico. Es un modelo neoliberal, eso es lo fundamental. Aceptan cambios, reformas en lo que sea, pero no aceptan cambios y reformas en el proyecto económico. Y eso es lo fundamental. Y el narcotráfico es parte de ese proyecto. Para mí, estoy convencido de lo que dijo Monsiváis. Dijo que el narcotráfico es el instrumento neoliberal en el continente latinoamericano. Es la política neoliberal aplicada a las drogas. Entonces, en ese contexto creo que hay otra alternativa en México, y esa alternativa la hemos visto ya, se ha jugado y se jugará de nuevo otra vez, y por eso están montándonos ahorita con esta matriz de opinión pública como que si la elección ya fue decidida. Yo agregaría al PRD. El PRD es un desastre. Completamente. Sí. O sea, el PRD, perdón que lo diga, pero también el PRD como tal, lleno de traiciones, sin rumbo, perdió el rumbo, pleitos de uno. Ahora están como que muy juntitos todos para ver qué pasa en la siguiente elección. Estoy en lo Es muy correcto. difícil con mucha rapidez explicar un fenómeno tan complejo, pero el sistema de partidos, no nada más en México, es el sistema de partidos en muchos otros estados, incluido este. El sistema de partidos se presta a la permanencia de pequeños grupos que controlan a los partidos. El PRD nace como una explosión interna en el PRI. Lo había previsto, entre otras, un personaje que escribió algo que les recomiendo muchísimo en 1947, Daniel Cosío Villegas, que era parte de la institución en donde yo me encuentro. Escribió un ensayo que se llamó La crisis de México, 47. Ahí señalaba que si había alguna posibilidad de cambio en México, era una división interna en el PRI, como se había dado antes y se seguiría
dando en los años 50, pero la del 88 es muy importante, 87, 88. Es un grupo dentro del PRI al que se le unen fuerzas de izquierda que estaban fuera del sistema, en el margen del sistema, se aglutinan en torno a una figura, a la figura de Cuauhtémoc Cárdenas. Es importante esa figura porque sin ella no se hubiera dado la dinámica que se dio en 87-88. No cualquiera podía haberse lanzado al liderazgo. Pero una vez que ya se asimila el PRD y que se le reconoce y se recibe fondos como todos los partidos del Instituto Federal Electoral, empieza a haber una vida no para la política, sino se vive de la política. El político de fondo, el político que puede representar una gran parte de la opinión pública, tiene que ser un político que viva para la política, para la emoción y el compromiso con alguna idea, causas, proyectos, etcétera. Pero el PRD se convierte, como el PAN ahora, en organizaciones donde sus dirigentes, sus cuadros viven de la política y les importa en realidad ya bastante, es menor el gran desarrollo, el proceso histórico mexicano, con vivir dentro de ese presupuesto, del presupuesto de los partidos, tienen suficiente. Y hay allí una lucha por los dineros, por el poder pequeño que da la burocracia política. Por eso es que Andrés Manuel en realidad está actuando fuera del partido. Por eso es que existe esta organización de Morena, que no es un partido político y que sin ella ahorita la izquierda que va formalmente a participar en las elecciones no tendría la vitalidad, el vigor que tiene y que puede llegar a tener. Es fuera de los partidos donde está una expresión más interesante que en esas oligarquías partidarias que en realidad significan una fuerza muy conservadora y que son parte de la corrupción. En México no hay un sistema de partidos que realmente represente, que sea representativo de la pluralidad y de los deseos y de las demandas y de las aspiraciones y las angustias de la sociedad mexicana. Por eso decimos muchos, sentimos muchos que la solución de México o la búsqueda de algo nuevo en México, sentimos que no necesariamente tiene que pasar por las elecciones o por las urnas. Por eso hay un pueblo, y yo siento que llegue quien llegue, si ese pueblo no toma su protagonismo, no va a pasar nada en México. Aunque llegara el mejor candidato, no sé si estoy en lo correcto y quién quiera ahondar en eso, Anabel. Bueno, yo sí creo que en este diagnóstico de lo que está ocurriendo en México, efectivamente la corrupción ha llegado a penetrar a todos los partidos políticos y por supuesto a todos los gobiernos emanados de esos partidos. Así como vemos a un narcotráfico rampante que se ha adueñado de un estado como Tamaulipas, también vimos, por ejemplo, que en estados como Michoacán, gobernados por el PRD, también la delincuencia lo tomó bajo su control. También vimos lo que ocurrió en Guerrero, cuando estaba Ceferino Torreblanca como gobernador del PRD, también llegó el narcotráfico a apoderarse de eso. Es decir, las instituciones políticas, los partidos políticos tal como están diseñados, porque hay que decirlo, porque para eso pareciera que están diseñados, pareciera que la ley, estas cuotas electorales, estas cuotas de prerrogativas, estas cuotas de diputados plurinominales y por elección directa, y senadores plurinominales y por elección directa, pareciera que todo es un sistema realizado a propósito para que funcione de esta manera tan nociva como está funcionando. Sí creo, y yo lo he sostenido, estos políticos que gobiernan México, que controlan México, no van a cambiar. Ellos no van a cambiar.
los únicos que tienen posibilidad de cambio somos nosotros. De un buen día, como ha ocurrido en otros países de América Latina o de otros continentes, es decir, hasta aquí, ya basta, ni un paso más, no te aguantamos y te largas. Es lo que hace falta que los mexicanos hagamos. Ellos no se van a ir por su cuenta, ellos no van a decir, ¡ay, ya me cansé de ser corrupto y ya me voy! Ellos no lo van a hacer. Ellos no lo van a hacer. Por eso yo también estoy de acuerdo con mis colegas. Yo estoy muy crítico de la campaña que está bregando López Obrador, esta campaña de abrazos y no balas, esta campaña tiene la sombra montada encima de la campaña del 2006 todavía, no se ha quitado esa sombra todavía, y cuando vemos un país indignado se le ofrece alternativas muy tímidas, no se confronta, no se enfrenta, y es lamentable. Creo que Morena sí es una opción distinta, pero hay que recordar también en el contexto de América Latina, lo que ha sucedido, lo que México está sintiendo ahorita, lo han sentido los países de América Latina también. Hay que recordar que la imagen que tenemos de México, de partidos políticos corruptos, de la partidocracia corrupta completamente, de la presencia de narcotráfico, de la economía postrada, de la educación postrada, lo sintió Bolivia, Ecuador, Venezuela también. Esos países fueron ejemplos de lo que ocurrió. Obviamente hay posiciones muy distintas. En el caso de México, la frontera con Estados Unidos, la presencia norteamericana es un factor fundamental, pero también hay que entender que ese sentimiento, esa experiencia, también ha sido algo traspasado por la gente de América Latina en varias ocasiones, y hemos visto su alternativa, la alternativa cuando un pueblo realmente toma las riendas del proceso político, y no en los partidos, sino en los movimientos sociales. Incluso en México, en el caso de Chiapas, también cuando los movimientos sociales toman las riendas del proceso. O sea que yo creo que sí hay alternativas y sí hay posibilidad de cambio. Estoy 100% de acuerdo que los partidos, como están construidos ahorita, son una de las principales causas de los problemas que enfrenta México, y el PRD, al convertirse simplemente en reciclar expriistas e incluso algunos panistas, se convierte simplemente en otro partido de esa partidocracia. ¿Estás de acuerdo? Yo pondría en la mesa de la discusión un hecho que sí es muy mexicano y que no está presente en otras partes de América Latina. El PRI construyó el sistema autoritario más exitoso de América Latina y quizá más exitoso del mundo en el siglo XX. Ese es un problema que no tiene, bueno, Bolivia pudo cambiar, pero no como la forma casi esa de la dictadura perfecta a la que tú aludiste, que Vargas Llosa nos sintetizó. Es una experiencia histórica que nos pesa todavía mucho. ¿Por qué el PRI puede volver? Porque el PRI tiene una enorme base operativa en todo el país, que creó a lo largo de decenas de años. Es muy difícil sobreponerse a esos años de construcción de aparatos, de aparachiqui, como se puede decir pensando en la Unión Soviética. Son profesionales de esto, son profesionales para mover la Iglesia Católica, el PRI y la Coca-Cola, son unos cuantos los que conocen, tienen los tentáculos en todo el país. Los partidos, tanto el PAN como el PRD, no tienen presencia en todas partes con esa capacidad que tiene el PRI. Y otro tema importantísimo, no todos los países de América Latina tienen una televisión como la nuestra. La nuestra es muy sui generis. Se creó con Miguel Alemán en mediados del siglo XX, se desarrolló finalmente como un monopolio o duopolio, que básicamente es un monopolio. Y esa televisión creó una cultura en un sentido muy amplio y muy malo, entre otros de la política. La televisión mexicana se convirtió realmente en el Ministerio de Cultura en México. Y ahora esa televisión es la que toma a Peña Nieto desde hace un buen tiempo. Desde hace años. Es un proyecto muy bien llevado, perversamente llevado. En una sociedad que es muy conservadora, la televisión apela a su conservadurismo, tiene un miedo enorme a cambiar,
Por eso Andrés Manuel ahora toma este discurso de la república amorosa, etcétera, porque está consciente de que en esa sociedad, en el 2006, solamente votó por él un tercio. Pongamos fraudes o no fraudes, el grueso de la sociedad mexicana no votó por el cambio. Se dividió en dos en 2006, entre el PRI y el PAN. Pero la voluntad de cambiar, la sociedad mexicana ha cambiado échenle desde 1810 o antes, por minorías, no por votación. Siempre fue por revolución, fue por cambios que quebraban las estructuras existentes. Ahora estamos intentando hacerlo por las buenas, pero por las buenas es difícil si se tiene un control de la televisión como el que se tiene en el caso de México, que la prensa ya no tiene ese control, pero no importa, porque el grueso de los mexicanos no leen los periódicos son para una minoría. Según las cifras que tenemos disponibles, pónganle un poquito más, un poquito menos, el 60-65% del público mexicano toma su información de la televisión exclusivamente. Y si la televisión está controlada por dos grupos Si tiene un candidato a la televisión. fantásticos en recursos, en la capacidad de intimidar, cuando la televisión quiere un cambio en estructura jurídica, el Congreso se lo aprueba, la llamada Ley Televisa, y se lo aprueba PRD, PAN y PRI, todos Exacto, juntos. Todos juntos. Entonces hay un temor. En un tiempo la televisión, como dijo uno de sus dirigentes, Azcárraga, era un soldado al servicio del PRI. Ahora el PRI es un soldado al servicio de la televisión, y el PAN y el PRD le tienen un miedo pánico a esa televisión porque tiene un enorme poder. Ahora, ¿cómo podemos? Es una lucha, casi la veo yo como el salmón que va contra la corriente. Decías, el pueblo mexicano, es que son muchos pueblos, es que son muy distintos la posición que tiene una opinión pública en el norte, en Monterrey, que ahora quién sabe cuál tengan, porque con lo que se les ha venido encima, a ver si siguen siendo tan complacientes consigo mismos. Pero el centro tiene otra, el sur tiene otra opinión. Las subculturas mexicanas son muchas, pero las unifica la televisión. La televisión es la única, bueno, y la Iglesia Católica, son las dos que pueden andar unificando esto, y las dos están más o menos en la misma corriente ahora. Bueno, entonces ante este panorama nos preguntamos, ¿hay solución?